los 30 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con condiciones de ella misma se establece. Que nos da a entender que todo individuo de nacionalidad mexicana podrá hacer las garantías que otorga dicha Constitución. En el segundo artículo dice: está prohibida la esclavitud de los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos extranjeros que entren al territorio nacional alcanzarán por ese solo hecho su libertad y protección de las leyes. Lo que quiere decir que los extranjeros que son esclavizados al entrar en territorio mexicano tienen inmunidad, libertad y protección por las leyes mexicanas. El artículo 3 dice: el derecho a la educación, lo cual nos da a entender que todo individuo que tiene un derecho a estudio y desarrollo. El cuarto artículo dice: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esa protegerá la organización y el desarrollo de la familia, lo que nos da a entender sobre la igualdad de género y el desarrollo de la familia. A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a una profesión, industria o comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Lo que nos da a entender que el trabajo no se le puede negar ante la ley si este es profesión de industria o comercio o trabajo de acomodo. El artículo número 6 dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o de los derechos terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, lo que nos da a entender que existe la libertad de expresión mediante dicha ley. El artículo 7 nos habla sobre la opinión de los demás, que tiene que ser respetada. El artículo número 8 se refiere a que se tiene que respetar la petición del individuo, ya que dice que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. El artículo 9 habla sobre que no se podrá coartar el derecho a asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo. Para tomar parte de los asuntos políticos del país, ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. El artículo 10 dice: los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas por el uso exclusivo de fuego de armas de fuerza armada permanente, los cuerpos de reserva. El artículo 11 nos dice: toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de su residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Lo que nos da a entender que tenemos la libertad de conocer la República Mexicana. El artículo 12 nos dice: en los Estados Unidos mexicanos no se consideran títulos de nobleza ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto algunos a los otorgados por cualquier otro país. El artículo 13 dice: nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribulantes especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. El artículo 14 dice que
A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. El artículo número 15 dice: no es autorizada la celebración de tratados para la tradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito. El artículo 16 dice: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud o de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. El artículo número 17 dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí mismo, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Lo que nos da a entender que la violencia física, verbal, está prohibida para hacer justicia por uno mismo. El artículo número 18 nos dice: solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separadas. El artículo número 18 dice: ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder los plazos de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en que se expresará. El artículo número 19 nos dice eso. El artículo número 20 nos dice: el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. El artículo número 21 nos explica lo siguiente: la investigación de los delitos corresponde al ministro público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el que ejerció de esta función. El artículo 22 dice: quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales. O sea que está en el artículo 22 nos da a entender que está prohibida la violencia extrema. El artículo número 23 dice: ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que el juicio se le absuelva o se le condene. El artículo 24 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Lo que nos da a entender el artículo número 24 es que tenemos nosotros la libertad de escoger la conciencia, nuestra libertad de pensamiento y religión. Y el artículo número 25 nos dice que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos. El artículo número 26 dice: el Estado organizará un sistema de planeación democrática, el desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para
la independencia y la democratización política, social, cultural de la nación. El artículo número 27 nos dice: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a las particulares, constituyendo a la propiedad privada. El artículo número 28 y antepenúltimo nos dice lo siguiente: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la práctica de monopólicas, los estancos y las extensiones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará en las prohibiciones a título de protección a la industria. El artículo número 29 nos quiere decir que en los casos de invasión, perturbación grave a la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviese reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Y el artículo número 30 nos quiere decir que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Eso es lo que quiere decir cada uno de los 30 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias. Los 30 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con condiciones de ella misma se establece. Que nos da a entender que todo individuo de nacionalidad mexicana podrá hacer las garantías que otorga dicha Constitución. En el segundo artículo dice: está prohibida la esclavitud de los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos extranjeros que entren al territorio nacional alcanzarán por ese solo hecho su libertad y protección de las leyes. Lo que quiere decir que los extranjeros que son esclavizados al entrar en territorio mexicano tienen inmunidad, libertad y protección por las leyes mexicanas. El artículo 3 dice: el derecho a la educación, lo cual nos da a entender que todo individuo que tiene un derecho a estudio y desarrollo. El cuarto artículo dice: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esa protegerá la organización y el desarrollo de la familia, lo que nos da a entender sobre la igualdad de género y el desarrollo de la familia. A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a una profesión, industria o comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Lo que nos da a entender que el trabajo no se le puede negar ante la ley.